Muy bien, buenas noches para todos. Entonces, como les había dicho, vamos a hacer un ejercicio de diseño de losa. Entonces, placa maciza en una dirección. Lo que vamos a tener es acá, vamos a dibujar acá una placa maciza. No va a tener nada de vigas, de viguetas. ¿Listo? Nada de viguetas, simplemente va a ser una placa maciza de dos módulos con las siguientes dimensiones. En el lado largo va a ser de 5 metros, en el lado corto va a tener 4 metros en cada dirección. Listo. Entonces, en este caso la vamos a calcular como si fuera susceptible a dañarse debido a flexiones grandes, es decir, con la CR95, porque nos lo dice el enunciado. Entonces, susceptible, susceptible de dañarse debido a deflexiones, debido a grandes deflexiones, ¿cierto? Entonces, lo que haremos es utilizar la CR95. Entonces, las placas macizas en una dirección siempre trabajan en la dirección más corta, es decir, van a trabajar en esta dirección. Por lo tanto, si yo quiero calcular la altura sería igual a h sobre 16, ¿cierto? Perdón, h no, sino L, y la altura de esa placa sería h sobre 16. Por lo tanto, entonces sería 4 sobre 16 que me da 25 centímetros. Listo, 25 centímetros. Cuando las losas son de más de 15 centímetros o, bueno, 20, ¿cierto? Como, como será este caso, lo que nos toca es utilizar doble parrilla. Listo. Entonces aquí va a haber una parrilla y aquí arriba puede ir otra parrilla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya cuando son de más de, como les digo, de 15 centímetros, ya toca utilizar dos parrillas. No es como cuando es una tortica de 5 centímetros. Entonces, ahora vamos a definir las cargas rápidamente. Entonces, las cargas va a tener una carga muerta. Va a ver acá, muerta, ¿cierto? Va a ser vamos a definir primero el peso propio. Entonces sería 0.25 metros de espesor por 24 kilonewton metro cúbico, ¿cierto? Aparte de esto vamos a definir un valor para los muros y un valor para los acabados. Muy bien, entonces para los muros de 3 kilonewton metro cuadrado, para los acabados de 1.1 kilonewton metro cuadrado, y entonces esto nos daría ¿qué? Punto 25 por 24 nos daría 6 kilonewton metro cuadrado. Listo, para un total de carga muerta de 6 más 3 más 1.1, o sea, 10.1 kilonewton metro cuadrado. Y de carga viva vamos a utilizar 2 kilonewton metro cuadrado. Por lo tanto, nuestra carga última va a ser igual a 1.2 veces 10.1 más 1.6 veces por 2. 1.2 por 10.1 más 1.6 por 2 me da 15.32 kilonewton metro cuadrado. Listo. Entonces, como les había dicho, tenemos que diseñar la flexión y acortante. Aquí sabemos pues que están las uniones, que esto es una vista en planta y que aquí están las uniones viga columna, aquí son los nudos. Muy bien. Entonces, para calcular el, la resistencia cortante, nosotros sabemos que, entonces revisemos cortante. Entonces, ¿cómo vamos a revisar cómo viajan las fuerzas en una losa? Para eso vamos a utilizar una definición, o más bien un teorema que se llama, un concepto que se llama los coeficientes de la ACI, que lo que nos permite es analizar
que si uno analiza una franjita de losa, uno la puede analizar como si fuera una vigueta, como una vigueta. Entonces, esto se los voy a compartir y con esto nosotros podemos determinar cuáles son las fuerzas internas que tienen, que soportaría nuestra losa sometida a unas cargas por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, para hacer este análisis, pues definimos, ¿cierto? Un metro de ancho. Entonces, esto quedó como desproporcionado, pero uno define franjas de un metro. Mejor lo vamos a hacer aquí arriba. Franjas de un metro para hacer todo el análisis. Y entonces esta carga tenemos que analizar qué tipo de losa tenemos. En este caso es una losa de dos luces, ¿cierto? Con unos apoyos, con tres apoyos, dos en los extremos y uno en el central. O sea que nuestra losa viene siendo de este tipo que hay acá, del tipo central. Si fuera una losa en voladizo, sería, bueno, tocaría utilizar esta de acá. Si fuera una losa simplemente apoyada, sería este. Muy bien. Entonces lo que nos dice, si analizamos, es cuál es el momento en cada uno de los tramos, en el centro de la luz, en el centro de la luz, en los extremos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros analizamos, encontramos pues que el momento en este extremo es WL cuadrado sobre 24, el momento en el centro de la luz, que sería como por acá, sería WL cuadrado sobre 14, ¿cierto? El momento acá sería WL cuadrado sobre 9, el otro momento acá sería este, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, pues sucesivamente. Entonces, lo que nosotros haremos es utilizar el valor de distintos momentos. Entonces, primero, si nosotros analizáramos esta losa, ¿cierto? Si viéramos una vista de esa losa, lo que veríamos es algo como este estilo. Entonces aquí vemos que aquí hay una viga, aquí hay otra viga, estoy viéndolo lateralmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a sentir unos momentos de este estilo. Va a sentir unos momentos así. Tan. O sea, esa losita, ¿cierto? Que estamos viendo ahí, de, que es verde, lo voy a pintar de verde para que sea más parecida. Listo. Entonces, color, bien. Esa losita, esa franja de un metro, si yo la hago lateralmente, lo que voy a anotar es que esta también tiene un comportamiento de momentos de este estilo, ¿cierto? Entonces yo tengo que diseñar para distintos aspectos. Y entonces la malla que vaya a colocar aquí en el extremo izquierdo tiene que ser correspondiente a esta malla de acá. La malla que coloque aquí en la parte de abajo pues tiene que ir en la parte de abajo de la losa. Y si yo, pues, mejor dicho, si yo aquí ahora dibujara la losa dibujando pues como su tamaño, aquí pues yo tenía aquí un refuerzo importante, ¿cierto? Aquí otro refuerzo importante. Digamos que por este tendría otro refuerzo aquí importante. Y acá tendría otro refuerzo importante acá. Y pues bueno, en el extremo acá también tendría otro poquito de refuerzo. Muy bien. Entonces, es lo que tenemos que calcular. ¿Cuánto debería ser esa malla que debería ir en esa dirección? Ese refuerzo. Entonces, muy bien. Para entender las fuerzas internas ya sabemos que vamos a utilizar estos coeficientes de la CI. Y aquí podemos calcular los momentos y los cortantes. Miren, los momentos y los cortantes. Ahora, como vamos a hacer primero el chequeo cortante, yo me doy cuenta que el valor de cortante es en todos los casos WL cuadrado, WL sobre 2 o 1.5 WL sobre 2. Como yo sé, pues yo voy a utilizar el más crítico. Entonces va a ser 1.5 WL medios. El valor que voy a utilizar para calcular el cortante último, el generado por las cargas. Entonces yo sé que el cortante último será
1.15 W último, que W último es 15.32 kilonewton sobre metro, ¿cierto? Entonces, esto era por metro cuadrado. Y como estamos analizando una franja de un metro, pues queda así: 15.32 kilonewton sobre metro. Aquí vamos a hacer todos los cálculos por una franja unitaria pues, de un metro, así como se define acá. Muy bien, entonces 1.5, 1.15 por W último por L medios. La longitud eran 4 metros, todo sobre 2. Entonces, si yo voy y calculo esto, me daría por 4 sobre 2. Me darían 35.30 kilonewton. 35.30 kilonewton. Y yo sé que mi cortante nominal, resistente, debe ser mayor o igual al B último. Y entonces, ¿cuánto es ese nominal? El nominal es igual a 0.75 por phi c, siendo phi c 0.17, raíz de f', vamos a utilizar 28, por ¿cuánto es el ancho? El ancho es un metro, porque, y el valor de D. Entonces, si estamos utilizando, eh, ¿cierto? Un espesor de 0.25, podemos utilizar en este caso un D más o menos de aproximado ¿de cuánto? De unos 20 centímetros, dejándole 5 centímetros y eso es súper holgado. Ahí estaría súper bien porque como ya nos dimos cuenta, el recubrimiento que se requiere incluso puede ser mucho menor, mucho mayor, pero bueno, démoslo ahí en punto 20, yo creo que estaría bien, punto 20, para hacer cálculos conservadores. Pero recordemos que por temas de recubrimiento no va a tener ningún inconveniente. Entonces yo hago esto y calculo por punto 20, ¿cierto? Entonces tendría acá punto 75 por punto 17 por 28 por 1 por punto 2 por 10 a la 3. Recuerden multiplicar por 10 a la 3 y me daría 135 kilonewton. Por lo tanto, 135 kilonewton sí es mucho mayor que 35.3. Entonces ya sé que ha quedado diseñada para cortante. Entonces ya esto quedaría check. Ahora, ¿qué me hace falta diseñar? Momento. Listo. Vamos a agregar otra página. Entonces, momento, que es flexión. Entonces, la flexión, como ustedes saben, nuevamente me tengo que ubicar con esto y calcular cuál es el momento que voy a utilizar para calcular la cantidad de acero que se necesita. Entonces, voy a calcular WL cuadrado. Voy a calcular estos tres: WL cuadrado sobre 24, WL cuadrado sobre 14 y sobre 9. Calculémoslos. Que recuerden, les voy a traer este dibujito para acá. ¿Cuáles serían esos valores? Ya los muestro. Entonces, esto sería WL cuadrado sobre 24. El otro sobre 14 y el otro sobre 9. Esto sería WL cuadrado sobre 14. Sería WL cuadrado sobre 9. Listo. Entonces, muy bien. El momento último, llamémoslo, este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Entonces, el uno sería, bueno, ustedes ya saben cuál es el valor del W último, el L es 4 y aquí solamente voy a calcular, voy a decirles cuál es el valor, ustedes ya lo pueden calcular fácilmente. L cuadrado sobre 14, W, L cuadrado sobre 9. Listo. Muy bien, dijimos que W último era 15.35, la longitud son 4 al cuadrado y lo dimos sobre 24, esto nos da 10.2 kilonewton por metro
sobre metro. ¿Por qué? Porque está sobre metro de ancho. Entonces, si hago el segundo, me daría sobre 14, 17.5 kilonewton por metro de ancho. Y el otro que me daría dividido en 9, me daría 27.3 kilonewton por metro. Entonces voy a calcular el refuerzo más importante, que sería el refuerzo para el tramo central, o sea, este naranjita que pintamos acá. Entonces, para el naranjita, yo calculo la misma fórmula de siempre, que es F'C sobre 1 a 18 Fy menos la raíz de F'C sobre 1 a 18 Fy. Todo esto al cuadrado menos un poco de vainas que van acá. Ustedes ya saben la fórmula, ¿cierto? Si yo hago eso, en este caso, me daría para un momento último. Estoy calculando el ρ para un momento. Entonces, a cero para m último 3. Entonces, voy a definir un momento de 27.3 y un valor de d ¿de cuánto hemos dicho? De 20, ¿no? Recuerden aquí utilizar b igual a un metro porque estamos utilizando un ancho unitario. Aquí es d igual a 0.20 y aquí pues el momento último 3 que son 27.13 kilonewton por metro. Recuerden utilizar 28 F'C. Y esto nos daría doble 0,1835. Recuerden que esto es algo adimensional. Para saber la cantidad de acero que yo necesito, multiplico eso por el ancho. Entonces 0.018 lo voy a multiplicar por 100 centímetros, que es igual a un metro, por los 20 centímetros, que es D. Y yo sé que doble 0,18 tan por doble 0, perdón, por 100 por 20. Listo, perfecto. Esto me daría 3.7 centímetros cuadrados por metro de ancho. Significa que si yo voy y me devuelvo a mi ejercicio, otra vez con una vista en planta, yo lo que acabo de encontrar es cuánto de este refuerzo naranja, que es el equivalente al que está en esta puntica, debe ir. Me está diciendo que 3.7 centímetros cuadrados por cada metro de ancho. Lo que uno hace para calcular, entonces, eh, la cantidad de refuerzo que lleva una losa, lo que hace es coge una definición, una separación. Entonces voy a definir cuál es la separación. Si yo asumo una barra, que les digo yo de número, ¿de qué? Número 3. Como es una barra de número 3. ¿Cuál es la separación para una barra de número 3? Entonces, sería área de acero requerida, que es esta, ¿cierto? Entonces, sobre el área de acero de una, perdón, no, el área de acero de una número 3 sobre el área de acero requerida. Entonces, esto me daría la separación de las barras de número 3. El área de acero de una número 3 es 0.71 centímetros cuadrados, dividido en el área de acero requerida, que es 3.7 centímetros cuadrados sobre metro de ancho. Quiere decir que nos da una separación para una barra de número 3 igual a 0.71 dividido en 3.7 nos da 0.19 metros. Quiere decir que estas barras de número 3, porque ya definimos que son barras de número 3, máximo deben estar a 0.19 metros. Yo las llevaría a 0.18 o 0.15. Entonces esto es 0.18, 0.18 y estas son barras de número 3. Y así es como uno diseña muy similar como en vigas. La única diferencia es que cuando calcula la cantidad de acero no lo calcula por cantidad de barras, sino que calcula un espaciamiento
para una barra definida. ¿Sí? Entonces acabamos de definir el refuerzo. Entonces uno también debería definir el otro refuerzo. Por ejemplo, este moradito de acá, el azul de aquí arriba. Todos los refuerzos van a ser diferentes colores. Por ejemplo, ese morado. ¿Cierto? Un morado así. Aquí iría otro morado. Puede ser de la misma separación, de diferente separación. Aquí el azul. Y como ven, lo que uno hace es tener un dibujo para la parrilla superior de acero, parrilla superior, y otro dibujo para la parrilla inferior. Y entonces en la parrilla inferior dibuja los otros colores, ¿cierto? Entonces dibuja los otros refuerzos. Entonces, la parrilla superior, ¿para cuál le sirvió? Para los momentos negativos, porque para eso sirve. Parrilla superior, momentos negativos. Parrilla inferior, momentos positivos. Y en la otra dirección, es decir, aquí solo definimos el refuerzo en una dirección, de izquierda a derecha, lo definimos en la dirección en la que, ¿qué? En la que va a trabajar nuestra viga y definimos, ¿cierto? El refuerzo principal. Entonces, lo que vamos a hacer en la otra dirección, es decir, en la dirección de arriba, es colocar el refuerzo mínimo. Acá, como las losas deben tener refuerzo en las dos direcciones perpendiculares, uno debe colocar un refuerzo mínimo, siempre en la otra dirección, en en la dirección larga. Entonces, en la dirección larga va el refuerzo mínimo. Entonces aquí iría un refuerzo mínimo, tanto en la parrilla de arriba como la parrilla de abajo. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y ese refuerzo mínimo cómo lo calculo? Se calcula ligeramente distinto. Aquí no es como en vigas, que en vigas era el doble 0,33 el refuerzo mínimo. Aquí el refuerzo mínimo es doble 0,18, ¿cierto? Que miren que casualmente nos dio aquí el refuerzo mínimo un poquitico más del mínimo. Pero bueno, otra gran diferencia es que el acero mínimo se calcula como el ρ mínimo multiplicado por la base y por la altura. Miren, esto es muy importante. Aquí ya no se utiliza para el refuerzo mínimo, no se utiliza D. Entonces, en este caso, el área de acero mínimo sería ρ mínimo por 1 por 0,25 metros. Ese sería nuestro refuerzo mínimo. Bueno, espero que esto les haya servido para orientarse un poquito más. Nosotros acá solo diseñamos este momento de acá. Haría falta diseñar este y este. Y ahí sí con eso ya podemos definir cuáles son las parrillas de refuerzo que tenemos. Y ahí sí podemos definir el refuerzo que tendrá la viga. Entonces, espero les haya servido. Una feliz noche.